Buenas tardes a todos. Todo el equipo de Software Fácil, les deseamos un excelente año. Vamos a estar presentes con ustedes a través de soportes, sistemas, cursos de capacitación, artículos fiscales, post y demás. Todo con la intención de ir de la mano con ustedes en esta ardua tarea para efectos fiscales que de alguna manera nos lleva al SAT a tener que recorrer junto con ellos. Mi nombre es Isabel Mundo Montoya, estaré con ustedes presente en este primer curso y nos acompaña el contador Ricardo Díaz. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, contador. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí vamos a estar presentes trabajando este primer tema, que es referente a los puntos que la guía de llenado que se emitió el 31 de agosto prorrogó para el 1 de enero de este año. El más importante lo vamos a ver, que es todo lo que se refiere al subsidio al empleo. En su momento vamos a estar viendo los puntos correspondientes. Como en otras ocasiones, les pedimos que por favor nos apoyen para que las preguntas que ustedes nos compartan sean exclusivamente del tema. Cualquier otra cosa que ustedes quieran preguntar de sistema, funcionalidad o tema distinto al de hoy, lo hagan a través de soporte, a través de La cuenta es soporte@sfacil.com. De favor, ahí manden cualquier duda o comentario. Ok, sus preguntas las vamos a revisar al final del tema, para que por favor nos hagan el favor de mandarlas para nosotros leerlas al final. Su material está dentro de su consola de descarga, ahí lo pueden ver del lado derecho, para que puedan tener el material que vamos a estar presentando y tomen sus notas correspondientes. Ok, entonces, bueno, serían los anuncios de entrada. Iniciamos. Ok, vamos a iniciar con lo que son salarios mínimos. Ya todos tienen conocimiento que tenemos dos salarios mínimos vigentes para la República, lo que es la parte norte o la zona fronteriza norte, con un salario mínimo de 176.72. No es para todos los estados, esto debemos tenerlo muy claro, solamente es para algunos municipios fronterizos o colindantes. Ahorita vamos a ver la lista, son 43 municipios los que tienen este beneficio. Prácticamente para ellos el salario mínimo se duplica, de 80 y algo sube a 176.72, y tenemos una zona general que es el resto del país, fuera de esos 43 municipios fronterizos, donde el salario mínimo quedó en 102.68. Ustedes se preguntarán por qué esta diferencia. Bueno, hay una justificación que se da porque hay un estímulo a la zona fronteriza por cuestiones de crimen, de delincuencia organizada, baja de actividad, inseguridad y demás. Entonces el gobierno actual lo que quiere es apoyar esta zona. En su momento, cuando veamos el curso de reforma fiscal, vamos a ver que hay un estímulo, no es tema del día de hoy, pero lo tenemos previsto ya para unos días más. Entonces, nada más que tengamos bien claro, lo que es la zona frontera norte, que son 25 kilómetros paralelos a la zona fronteriza o al límite frontal, el salario mínimo será 176.72. Y el resto del país, quitando esos 43 municipios, va a ser de 102.68. Ahorita vamos a ver cómo se refleja geográficamente esta parte. Entonces ahí tenemos un mapa de México en la parte norte. No todos los estados ya quedamos, aquí tienen el listado de 43 municipios que se ven beneficiados con este incremento de salario a 176.72. Por ejemplo, en lo que es Nuevo León solamente tenemos un municipio, en lo que es Baja California 5, en Chihuahua 8, en Coahuila 8, en Tamaulipas 8 y en Sonora 11. En total tenemos 43 municipios que se ven beneficiados con ese salario mínimo. Para que lo tengan muy presente, ahorita vamos a ver con Ricardo cómo afecta el sistema, qué cambios hay para que ustedes lo tengan presente y hagan sus cálculos de manera correcta. Muy bien. Aquí vamos a hacer una pausa, vamos a entrar al programa de nóminas. Aquí, por ejemplo, la opción está en la opción de tablas y tarifas, salarios mínimos. Ahí en pantalla están viendo los nuevos salarios. Ya en la versión 2019, para todos aquellos que no lo tengan, ya pueden solicitarla. Manden un correo con su número de serie para hacerles llegar la liga de actualización al correo de soporte@sfacil.com, de favor. Ya una vez actualizados, les va a mostrar esta información que están viendo en pantalla, que es el salario 102.68 para zona general y 176.72 para la zona fronteriza. Ya sí se van a traer precargado por default, ya que actualicen. Aquí a los empleados, ustedes pueden hacer el cambio manualmente a los empleados, cambiarle la zona. Por ejemplo, aquí yo tengo a
a 2 en la zona fronteriza y los demás en la zona general. Si tuvieran más de un empleado y digan, ¿sabes qué, Ricardo? Pues todos van a estar en la misma zona. Ya desde la opción de archivos, parámetros de funcionamiento, aquí uno le indica la zona en la cual va a quedar registrado su sistema. Si yo le digo, ¿sabes qué? Pues para la mayoría van a ser la zona general, lo seleccionamos, presionamos aceptar y nos manda un aviso al sistema. Nos dice que para que los cambios tomen efecto es necesario recalcular la nómina. Tú le doy a aceptar y si entro nuevamente a los empleados, ya todos van a tener la zona A. Asimismo, aquí los empleados mismos, para que vean el cambio que hay, voy a modificar lo que son a los dos primeros. A ver si le voy a poner zona geográfica A, la zona geográfica de frontera. Cuando hagan el cálculo de la nómina, es donde ustedes van a ver reflejado lo que son los cambios de los empleados. Por ejemplo, a este le está calculando cuotas del Seguro Social. Tienen el mismo salario ambos, tanto el empleado 2 como el empleado 5. Si se fijan, tienen 176.72, pero a este no le está calculando cuotas del Seguro Social, por ser el salario mínimo de la zona que estamos ahí calculando. Aquí prácticamente sería todo. Entonces está la opción de tablas de tarifas, salarios mínimos, y a su vez ustedes pueden cambiarle todos los salarios a todos los empleados usando la opción de parámetros de funcionamiento. Seleccionan la zona que proceda, dan a aceptar y el sistema les va a cambiar a todos los empleados la zona geográfica que estén seleccionando. Yo aquí le digo que sí y a todos los empleados me los va a cambiar a la zona geográfica que haya seleccionado desde la opción de parámetros. Si se fijan ahí en pantalla, ahora todos están en la zona fronteriza. Eso sería el cambio en cuestión a los salarios mínimos dentro del sistema. Bien, gracias. Aquí la recomendación nada más tener mucho cuidado en el cambio, sobre todo si tienen empleados en ambas zonas, y que nos quede claro que son 2 salarios mínimos, son 2 zonas diferentes, una muy limitada que es la zona norte, hay que identificar muy bien los municipios que comprende, son 43, y el resto del país trabajamos con el salario mínimo general. Para efectos del Seguro Social, bueno, chequen en qué casos están ustedes para que hagan modificaciones o no. Acuérdense que para el salario mínimo o para el salario base de cotización ante el seguro, solamente el seguro controla salarios mínimos cuando tienen menos de un año de antigüedad. Después de un año de antigüedad ya le toca la tarea al patrón hacer las modificaciones correspondientes, de acuerdo a si es fijo, mixto, variable, de acuerdo a la ley. No es tema del día de hoy, pero además la recomendación es que lo chequen muy bien. Aún cuando hagan el cambio del sistema, vuelvan a revisar, o sea, no nada más hagan el cambio y lo dejen como que ya está listo. Los sistemas son buenos, son excelentes, pero no son adivinos. Hacen lo que uno les dice manualmente. Entonces, nada más chequen muy bien en el caso que tengan empleados en ambas zonas, que quede con la zona correcta para que los cálculos sean los correctos y los que corresponden en cada caso. Ok, otro de los puntos que tenemos que entran en vigor para este 1 de enero 2019 es lo que se refiere al CURP para residentes en el extranjero. Nosotros sabemos que el CURP tiene una estructura donde va nuestra fecha de nacimiento, el estado donde nacimos, algunas letras de nuestros apellidos y un dígito verificador. Los extranjeros no tienen como tal registro, tal número. Sin embargo, para efectos fiscales se requiere llenar ese campo. Entonces, ¿qué dijo el SAT? Pues vamos a hacer un CURP genérico para extranjeros mujeres o extranjeros hombres. Ahí en pantalla ustedes tienen cuándo se utiliza el de hombre o qué estructura lleva y cuándo es el de mujer. Ahorita vamos a ver con Ricardo qué es lo que pasa en el sistema de nómina para efectos de poder detectar que es un CURP para extranjeros. Gracias, contadora. En el sistema de nóminas realmente es muy sencillo ubicarlo. Yo, por ejemplo, para este caso tengo al empleado 10, que es Silvia Soler Lourdes. Si se fijan, lo único que hay que hacer es identificarlo en la unidad de entidad federativa, anotarle la clave de extranjero. Si yo, por ejemplo, no lo lleno y le doy a aceptar, el sistema me va a validar
que me hace falta la clave de la CURP, si es hombre o mujer, la que corresponda. No lo dejamos por default en el sistema porque tratamos de que ustedes sean quien vayan llenando la información según proceda y según tengan el caso. Yo aquí le voy a poner capturar. Bueno, aquí le puedo continuar y me lo va a dejar vacío. Sin embargo, si le pongo capturar, pues obvio, puedo hacer la captura correspondiente. Yo ya aquí lo tengo preparado. Esa es la CURP de la mujer. Yo aquí se lo anoto, le pongo aceptar y posteriormente hago el timbrado de esta persona. Donde van a ver reflejado también va a ser en el XML al momento de hacer el timbrado de la nómina. Estoy haciendo la conexión, hace el timbrado. Puedo consultar el XML y en los datos del empleado va a aparecer lo que es la CURP genérica que menciona la contadora para cuando es mujer. Igual si para fuera hombres fuera el mismo proceso, pero ya el sistema los va llevando ahí de la mano para que ustedes lo anoten y cumplen con esta obligación. Recuerden que el XML es lo que nos da la única verdad que tiene el SAT. Si no encontramos el dato que estamos capturando en el XML, quiere decir que algo estuvo mal capturado. Entonces, eso es lo que recibe el SAT. El SAT dice, tú me lo mandaste, tú lo validaste, tú lo certificaste, yo lo recibo y yo te creo lo que me digas. Entonces, hay que tener cuidado los cambios, las modificaciones que tengan que hacer y chequen sus XML que efectivamente lleven la información que ustedes están capturando y que quieren que el SAT reciba como oficial por parte de ustedes. Ok, vamos a ver a otro punto que también entra en vigencia este 1 de enero de este año, que es la famosa clave 13, que se refiere a indemnización o separación. Vamos a ver lo que dicen los dos primeros párrafos. Si el campo tipo de contrato, que es un catálogo propio del recibo de nómina o del CFDI de nómina, tiene una clave entre los valores 1 y 8, ahorita vamos a ver qué significan del 1 al 8, del catálogo tipo de contrato publicado en el portal del SAT, entonces este campo debe ser 2, 3 o 4. Ahorita vemos a qué se refiere. Si el campo tipo contrato tiene valor 9 o superior, entonces este atributo debe contener algún valor 5 o hasta 99. Y en la parte amarilla, que fue el cambio que se emite en la guía, nos dicen los pagos realizados por indemnizaciones o separaciones deberán identificarse con la clave tipo régimen 13, que es indemnización o separación, solo con la finalidad de distinguir correctamente este tipo de pago de aquellos pagos ordinarios de salarios. Aquí tenemos que tener claro que una indemnización o separación tiene sus causales en la Ley Federal del Trabajo, que es distinto de un finiquito, como lo hemos llamado los contadores por costumbre o tradición. El finiquito viene siendo las partes proporcionales. Aquí la indemnización viene siendo los 3 meses de sueldo, los sueldos caídos, la prima de antigüedad, todo lo que se refiera a una indemnización o separación, distinto de un finiquito. Entonces, ¿qué quiere el SAT? Si ustedes recordarán, cuando estaba el DIF, teníamos un número de columnas como de 130 columnas aproximadamente. Era una hoja de trabajo muy grande. Si lo identificamos por secciones, era como que la primera parte era lo que es sueldos, todas las prestaciones de sueldos, primas vacacionales, PTU, aguinaldo, compensaciones, despensa, fondo de ahorro, primas dominicales, todo lo que es de alguna manera propio de un trabajador activo, por decirlo de alguna manera. Luego venía la sección intermedia, que era todo lo que es indemnizaciones o separación. ¿Por qué lo separaban? Porque esos conceptos llevan un cálculo especial, tanto en la retención que se les hace como patrones, como a la hora de hacer la declaración anual. Entonces tenía también su tratamiento muy especial. Y la última parte vendría siendo lo que eran asimilados. Y yo creo que ustedes recuerdan que al armar los archivos para la carga layout, de repente teníamos ahí trabajo en poder cargar toda la información, o nos decían que estaba repetida. De hecho, un trabajador podría tener la parte de sueldos ordinarios y la parte de separación o indemnización, porque unos meses fue un trabajador activo y posteriormente se convierte en alguien que fue indemnizado o separado. Entonces, el SAT, ¿qué quiere? Quiere identificar
a través de estas catálogos, de estas claves propias, tanto en tipo de contrato, percepciones y deducciones, qué conceptos debe incluir para el cálculo anual, lo que es un cálculo ordinario, por decirlo de alguna manera, de trabajadores activos, con lo que es un cálculo para indemnización o separación, y en su caso lo que serían asimilados para cuando tenga el supuesto el empleador. Ahorita vamos a ver en ese fácil qué es lo que contiene respecto a este cambio o punto que considera la guía de llenado. Gracias, contadora. Aquí también hay un empleado ya previamente configurado. Lo único que voy a hacer es lo que menciona la contadora. Aquí en tipo de contrato hay que ponerle el que proceda. Por ejemplo, yo le voy a poner el 99. Como mencionó la contadora, puede ser el 9, 10 o el 99. Voy a grabar. El empleado ya ha estado de baja porque yo le había calculado ya su finiquito con su indemnización correspondiente para ese empleado. Aquí está el concepto portal, 60,000 pesos de indemnización. Yo aquí tengo mi cálculo, ¿sí? Mi indemnización por los 60,000 pesos que acabo de mencionar, es el empleado 11. Posteriormente me voy a ir a lo que es el timbrado de este empleado. Le voy a poner timbrar. Voy a visualizar lo que es el XML. Y aquí está el cambio, tipo de régimen, el número 13, ¿sí? En automático, independientemente del que yo tenga capturado en el sistema, si cae en ese supuesto, que yo le cambie el tipo de contrato al 99, el sistema en automático me lo va a cambiar al tipo de régimen número 13, para cumplir con esa facilidad y no se nos vaya a pasar en regresarnos, y sabes que ya lo timbré y no cambié el tipo de régimen, sino que ya el sistema lo hace en automático por ustedes, para cumplir con esta guía de llenado del SAT. Bien, gracias. Vamos a ver a continuación los conceptos que mencionábamos. Del 1 al 8, ¿qué tipo de contratación? Se puede decir que son los activos. Lo tenemos el 9, en modalidad de contratación donde no existe relación laboral. El 10, la jubilación, pensión o retiro, y otro tipo de contrato. Y en la tabla de tipo de régimen, bueno, tienen sueldos, jubilados, pensionados, asimilados en todas sus modalidades. Y el número 13, que es indemnización o separación. Aquí el detalle está en que lleven muy bien su control en el sistema de nómina. Hay empresas que con su sistema de nómina tienen que dar forzosamente de baja al trabajador que se va, porque si no les hace un cálculo. Pero si de repente en ese momento no se finiquitó, no se indemnizó, o entraron al laudo o a algún pleito laboral, cuando regresa el trabajador lo vuelven a dar como activo. Aquí le llaman reactivación del trabajador, para que les permita hacer un pago adicional o extraordinario para realmente ya terminar con la relación laboral. Posteriormente a eso, el trabajador debe quedar definitivamente ya dado de baja para que no se vaya a colar dentro de los activos y calculen una nómina que no le corresponde. Entonces, la separación que está haciendo ahorita el SAT de alguna manera está bien, quiere identificar perfectamente quién fue un trabajador activo, quién fue un trabajador con separación o indemnización, por el cálculo especial que les comento que deben de llevar, tanto en la retención como en la declaración anual, y ellos, como SAT, a través de todos los CFDIs de nómina que se les han enviado, puedan calcular la anual de cada trabajador. Y de ahí pues podrán determinar diferencias contra lo que ustedes tienen. Por eso es importante que todos sus CFDIs de nómina estén perfectamente identificados, contabilizados, timbrados, que no estén duplicados, si se cancelados correctamente, y que no tenga información de más o de menos en el SAT con respecto a lo que ustedes tienen en su sistema de nómina. Entonces, eso es bien importante. Vamos a entrar en esa regresiva de tiempo para llegar al 15 de febrero, donde debemos de tener ya el cálculo
y pagar las diferencias que correspondan según sean los números que ustedes vayan a reflejar por parte de sus trabajadores. Entonces, que tengamos bien presente que el SAT va a hacer su cálculo por sí mismo. Sobre todo ahorita que el CFDI es 3.3, donde hay información muy desmenuzada, muy analítica, a través de catálogos propios del CFDI, donde ellos pueden filtrar cualquier información que requieran ver y pueden recalcular con respecto a lo que están ustedes presentando. Entonces, no va a ser nada complejo que ellos puedan identificar diferencias o exactitud en lo que hicieron ustedes y que enteraron correctamente. Ya posteriormente trabajaremos con ustedes algún taller para ver cómo deben de trabajar esos CFDI, para que ustedes tengan esa certeza de lo que están haciendo. La idea hubiera sido que el 31 de diciembre hubieran tenido ya identificado o conciliado muy bien sus CFDI de nómina, pero si no lo hicieron por la razón que sea, bueno, tienen todavía estos días antes de la fecha para tener su declaración completamente terminada y calculada por todos sus trabajadores. Entonces ahí estaremos al pendiente con ustedes para el área de soporte, artículos o en su caso capacitación. Ok, vamos a pasar al otro punto que nos dejan también para este 1 de enero. Aquí va a ser bien importante que pongamos mucha atención. Aquí vamos a hablar del subsidio causado, y leemos la siguiente nota. Se agregaron notas en los campos tipo otro pago, del nodo tipo otros pagos y subsidio causado del nodo subsidio al empleo, para indicar que en caso de que no exista subsidio entregado en efectivo al trabajador, se deberá verificar el apéndice 5 de esta guía. ¿Qué es lo que sucede? Todo parece indicar que al SAT, dentro de su CFDI de nómina, se le olvidó poner un campo para que se indicara desde el sistema de nómina el monto del subsidio causado. Hay un campo para el subsidio entregado en efectivo, pero no hay un campo para el subsidio causado, que hace falta como dato para hacer un cálculo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a comentar qué va a pasar, 2018, esto entra en 2019, en una guía de llenado, que probablemente muchos contadores no estamos al tanto de estas guías. Fue modificada el 31 de agosto del 2018 y es lo que está vigente actualmente. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que hicimos en ese fácil para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, tenemos en el catálogo tipo otro pago, la clave 02, que dice subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador. Ahí no tenemos mayor duda que es aquel que va como una percepción y que se le entrega al trabajador con la parte que tenemos después para poder acreditarlo en su momento por parte del patrón. Entonces, aquí vamos a ver lo que es subsidio causado. Causado es el que le toca conforme a la tabla, y el otro es el que le toca conforme al resultado final, que puede ser o un ISR retener o un subsidio al empleo por entregar en efectivo, o efectivamente, no tanto que sea en efectivo por moneda, sino efectivamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice esta guía. Ahí tienen ustedes la tabla del subsidio, está entregado en varios renglones, en varios niveles. El último es 0, pasando de ese rango de ingresos ya no corresponde nada. Entonces, el subsidio causado, pues ahí sería 0. Pero para empleados que tienen un subsidio causado, que si tiene un número arriba de 0, ese dato nos hace falta en el CFDI. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace nómina para ese fácil y qué es lo que vamos a comentar al respecto. Y tiene ahí marcado, y si es obligatorio a partir del 1 de enero 2019, hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, la misma guía dice que es optativo a partir de la fecha de publicación en el portal de internet. Esto fue publicado el 31 de agosto del 2018 para entrar en operación el 1 de septiembre. Entonces nos dice que es optativo. Si alguien lo hizo, bueno, va a tener prácticamente 8 meses sin un subsidio al empleo causado, identificado plenamente en su CFDI de nómina, y a partir de septiembre a diciembre, 3 meses con esa identificación. Entonces va a quedar así como que mezclada la información. Hay quien definitivamente no hizo nada, así yo me espero hasta el 1 de enero. Ahorita vamos a ver qué pros o contras puede tener el no tener ese dato en el CFDI. Entonces tenemos un apéndice 5 dentro de la guía de llenado que se llama procedimiento para el registro del subsidio para el empleo causado cuando no se entregó en efectivo. En este apéndice se especifica la forma en que se debe registrar la información del subsidio para el empleo causado, que se corresponde a la tabla,
en los casos en los que no se entrega en efectivo al trabajador. En otras palabras, esto se refiere al subsidio causado en el pago de nómina. ¿Qué es lo que hizo el SAT? Pues hizo un parche que creo que no está bien hecho, porque vamos a tener que hacer como que un truco para que me active un campo para poder anotar ese importe de subsidio causado. Ahorita vamos a ver en el procedimiento con Ricardo cómo funciona dentro de nómina, el sistema de nómina. Aquí la intención es que nos quede claro, no hay una forma que de manera directa se active este campo, tenemos que entrar con un centavo, como si fuera un ingreso, no es lógico, pero bueno, es la única forma que el SAT ahorita tiene vigente para que podamos anotar ese dato que es informativo y que nos va a servir para una declaración anual. La siguiente pantalla es ya la impresión de un CFDI de nómina, viene la guía de llenado del SAT para este CFDI y estamos marcando en la parte inferior lo que se refiere al subsidio. Entonces tenemos que poner un tipo de pago de clave, el 02, luego un importe .01 a todos, ¿para qué? Para que ustedes puedan poner cuánto es el subsidio causado para ese cálculo, para ese trabajador, en esa nómina, en ese recibo. Entonces la regla va a ser esa, no hay otra regla, no es si quiero, es lo que hay que hacer a partir del 1 de enero. Ahorita Ricardo les va a presentar cómo funciona el sistema de nómina y lo comentamos. Gracias, contadora. Aquí para ese ejemplo que menciona la contadora de subsidio, yo tengo dos casos. Tengo, por ejemplo, el empleado 12. Como lo pueden ver ahí en pantalla, tiene un subsidio para el empleo por pagar de 86.22. Esto lo está calculando en base a la tarifa que trae el mismo sistema para mostrar la información correspondiente. Sus ingresos, en este caso el subsidio causado son 188.70 y le da un subsidio por pagar de 86.22. ¿Sí? Aquí, como pueden observar, como es un subsidio por pagar, no se refleja la operación que menciona la contadora. Se pone lo que efectivamente se le va a pagar al trabajador. Más sin embargo, si nos regresamos, por ejemplo, al empleado 2, aquí se fijan, tiene un ICR retenido, que son 21.66 pesos. Y trae el famoso registro del .01, que es el nuevo registro que ahora me pide la guía de llenado. Y ese 01 viene o lo está pidiendo a Hacienda de este importe, que son los 145.35. ¿Sí? Aquí únicamente aparece el .01, puede causarles confusión. Más sin embargo, ahora que timbremos ambos recibos, ustedes van a poder observar dónde se refleja dicho importe. Para el efecto práctico voy a timbrar al empleado 2 para que puedan observar cómo se registra en el XML. Ahí quedó timbrado el empleado 2, lo selecciono, visualizo el XML, me voy a donde están mis percepciones y deducciones, y aquí, como pueden observar, me genera un movimiento que se llama otros pagos, con la clave 002 que menciona la contadora, subsidio para el empleo efectivamente al trabajador, con el importe .01, y con un subsidio causado de 145.35. Si yo aquí le tomo captura de pantalla, para que ustedes puedan observar, me regreso yo al sistema, y es lo que realmente trae el cálculo en la nómina. Trae el .01 y los 145 vienen del subsidio que entrega lo que es la tarifa, que es el renglón K, que aquí está marcado, 145.35. Si yo veo mi XML, es el mismo que traigo yo en ese registro. Entonces, esa es la nueva forma de registrarlo en el sistema, para que no queden enterados de cómo o por qué les aparece un subsidio y un ICR en el mismo recibo. Simplemente, como menciona la contadora, es para enterar al SAT cuánto le correspondió de subsidio causado en ese cálculo de nómina. Gracias. Ok, entonces como comenta Ricardo, causa confusión, sí, porque les va a preguntar a sus empleados, oye, ¿por qué significa el .01? Bueno, simplemente es una mecánica que el SAT nos está diciendo que hagamos. ¿Pudo haberlo hecho mejor? Claro.
el sistema todo se puede hacer, tal vez no fue bien programado, tal vez no fue bien proyectado, y ahorita ese parche que sacan, bueno, nos obliga a hacer algo que no tiene lógica, pero que es el único camino para activar un campo, para poder agregar ese importe de subsidio causado. Entonces, que nos quede claro, una parte es el subsidio causado, otra parte es el subsidio efectivamente entregado al trabajador. Ya se los presentó Ricardo en los XML, están los campos, están los importes, están las claves, y esa es la mecánica que en la guía de llenado del CFDI de nómina menciona y publica el SAT, que se deberá de atender a partir del 1 de enero de este año. Ahora, ¿qué va a pasar con 2018? El SAT tiene todos los CFDIs, tiene percepciones, tiene deducciones, tiene otros pagos, tiene datos informativos, pero no tiene el dato del subsidio causado. Entonces, no le va a dar exactamente el importe final y correcto de la declaración anual. Ahorita le vamos a preguntar qué pasa a Ricardo con este sistema de nómina con respecto al guardado de ese dato que es importante, que se debe tener en algún historial por trabajador, por pago, por quincena, por recibo del subsidio causado, porque eso va a ser parte de lo que se necesita como información para que el sistema pueda hacer su declaración anual de manera correcta y de acuerdo a los FDI que hayan emitido ustedes. ¿Ahí qué va a pasar, Ricardo? Ok, el sistema les lleva lo que es un registro de todos los conceptos que el sistema está calculando, y en su caso pueden checar los acumulados por empleado. Por ejemplo, aquí tengo, creo que es por ejemplo, aquí está, este registro es el I058 para nuestro sistema, que es el subsidio para el empleo calculado, que es el de la tarifa. Aquí viene por periodo. Si tuvieran más nóminas, aquí se las enlistaría y les va mostrando el importe. Es el acumulado. Pueden ver un resumen. En el resumen les muestra ya un total acumulado mes por mes de cuánto es de cada una de las percepciones. Igual aquí lo pueden filtrar por el concepto. Creo que era el I058. Le pongo que me lo filtre y me trae la cantidad que estamos viendo hace un momento en el cálculo. Ese mismo, pues ya el sistema lo toma para efectos del cálculo anual. De aquí también ustedes se podrían apoyar en un momento dado, si el SAT se los llegara a requerir, sacar el dato para informarle al SAT cuánto es que tienen de subsidio para el empleo calculado por cada uno de los empleados. Okay, gracias. Entonces, chequen su sistema de nómina, si este dato lo tienen. Si no lo tienen, pues seguramente no están con ese fácil. Bueno, ya sabrán cuál es la alternativa que puedan elegir. Y efectivamente, el SAT no va a tener ese dato, entonces no le va a checar con los cálculos que ustedes van a tener para la declaración anual de cada uno de sus trabajadores. Y nada más falta que el SAT al rato quiera pues una informativa de subsidio causado, que no sería ninguna sorpresa, pero bueno, los tiempos están casi encima para hacer toda esta tarea. Esperemos que si lo va a hacer, lo haga con tiempo y bien, porque luego hacen las cosas parchadas, nos ponen a trabajar y al final no era lo que se pretendía. Entonces, recapitulando, en el sistema de nómina de ese fácil sí tienen el dato guardado de manera histórica, analítica o resumida por trabajador para que ustedes lo puedan identificar. Ya también lo mencionamos hace rato, el cálculo que hace el sistema va a ser en base a los CFDIs que ustedes hayan emitido. Bien o mal con eso, el sistema no puede adivinar si algo está mal emitido porque no se cumplió alguna regla, porque no se canceló bien, porque no se sustituyó correctamente. El sistema, al igual que el SAT, va a tomar lo que esté timbrado, lo que esté vigente, como esté, el dato que tenga, sobre eso va a calcular. Por eso es importante que ahorita se tomen la tarea y el tiempo de revisar su nómina, cómo la dejaron, cómo está, si está bien, timbrada, sustituida, cancelada, retimbrada, todo lo que hayan tenido que hacer con todas las cosas que hayan sucedido durante el 2018 para que dejen lo más certero posible su información de nómina. Y a la hora que el SAT, si es que llega, esperemos que no, tengan ustedes todos los datos a la mano para poder demostrar por qué sus cálculos dan un número y el del SAT da otro. Esperando que sea conciliado ambos datos para no tener mayor problema con ellos. Entonces, este sería como que el punto más relevante dentro del cambio de nómina, lo que es subsidio causado. Vamos a ver otras cosas que nos mandaron para este 1 de enero y lo checamos de la siguiente manera.
Tenemos una nota 4 dentro de la guía de llenado, todo esto viene de la guía de llenado, del CFDI de nómina concretamente, y lo menciona como errores en ajustes en pago de jubilaciones, pensiones o haberes. Si ustedes checan toda la guía, hay mucho enfocado a jubilaciones. ¿Por qué? Porque creo que estamos ya en un periodo donde mucha gente se está jubilando, como que es la generación que ya entra en esa etapa, en esos tiempos, en ese proceso. Entonces dice, cuando haya tenido errores en la utilización de los siguientes claves, tipo de deducción, tiene las 65, 66, 69 y 70, que habla efectivamente de ajustes en jubilaciones, pensiones o haberes, tanto para exentos grabados en una sola exhibición o en parcialidades, ustedes deberán cancelar los comprobantes emitidos, volver a elaborarlos y expedirlos, así como timbrarlos o retimbrarlos, como lo mencionamos, y relacionarlos con los cancelados, siempre que sea en el mismo ejercicio. Hace rato yo les comentaba que lo ideal hubiera sido que al 31 de diciembre hubiéramos tenido ya perfectamente conciliado, auditado, identificado, contabilizado, enviado al SAT y demás todos nuestros CFDIs de nómina. Ese sería el ideal. Yo sé que hay muchas cosas por hacer, que los tiempos son cortos y mil cosas que podemos tener como justificante para no tener los tiempos suficientes. Pero fíjense que dice que siempre que sea en el mismo ejercicio. Aquí podríamos entender que toda la retimbrado, cancelación, ajustes, todo hubiera quedado en el 2018. No dudo que el SAT, siendo consciente que los tiempos no son suficientes para todo lo que piden y hay que hacer y enviar e informar, pues de repente ponga una prórroga para estos cambios, estos ajustes, como lo ha hecho en años pasados. De cualquier manera, hay que estar al pendiente, cualquier regla, cualquier prórroga que dé el SAT, para que tengan esta posibilidad y tengan tiempo para hacer esta tarea, igual con tiempos muy reducidos, pero finalmente que nos den la oportunidad. En la parte final tenemos una nota, esto no afecta a la operación del sistema de nóminas de ese fase. Así que ya comentar algo. Sí, bueno, estas son claves meramente para los conceptos. Ya el sistema los trae incluidos. Si en un momento dado caían en el supuesto, únicamente hay que cambiar o seleccionar la clave correspondiente, que ahí vienen de la 065 a la 070, y seleccionarle para el concepto que ustedes vayan a utilizar. Pero realmente no es un cambio muy... Trascendental. Exactamente. Pero ya los incluye aquí en los periodos. Creo que son deducciones en este caso. Pero aquí ya trae las claves. Ahorita las que vimos en un momento las vamos a ver más adelante con la contadora. Pero ya trae esos datos el sistema para que ustedes puedan utilizarlas en caso de que las llegaran a requerir. Aquí están. Ajuste por jubilación, etcétera. Ya seleccionan la que procede y hacen su timbrado para cumplir con este cambio que pide ahora la guía de llenado, con esas claves. Okay, gracias. Luego tenemos nota 5, pagos a ex trabajadores. De los pagos que se realicen de manera adicional a los jubilados, adicional, ahorita vamos a ver a qué se refiere, o ex trabajadores, como lo menciona el SAT, deberá registrarse con la clave 051, que significa pagos por gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas u otros a ex trabajadores derivados de jubilación en parcialidades, del catálogo tipo percepción de nómina. Asimismo, es importante no perder de vista que a estos pagos no les resultan aplicables las exenciones establecidas en el artículo 93. Entonces, todo aquel pago que se realice a personas ya jubiladas o ex trabajadores, no importa el nombre que tenga, aguinaldo, fondo de ahorro, es clara la guía al decir que ya no les aplica ninguna exención. ¿Por qué? Porque las jubilaciones también tienen una exención propia, hasta 9 salarios mínimos diarios. Excediendo esa parte, bueno, entra una parte grabada en este concepto. Entonces el SAT dijo, no les quiero dar 2 exenciones, solamente una, y la que lleva prioridad es la de jubilaciones. Entonces, como ustedes verán, la nómina es toda una maestría prácticamente, saber cuándo sí, cuándo no, qué claves, qué conceptos exentos, qué conceptos grabados, qué topes, hacia dónde se dirige, qué catálogo debemos usar. Los sistemas ayudan, pero también los sistemas van a hacer lo que ustedes capturen. Entonces, tienen que estar bien conscientes que esa parte también
Es responsabilidad del usuario saber cuándo es un concepto de un modo o de otro. Pero esto que nos quede claro, para que a la hora que ustedes revisen sus recibos de nómina, no se extrañen, oye, ¿por qué no tiene exento de aguinaldo? Ah, porque efectivamente, si hablamos de un jubilado, y cualquier pago que se le haga a un jubilado no tiene las exenciones que conocemos ya como básicas, porque ellos son de otro tratamiento especial. En la nota 6 tenemos pagos de resolución judicial o laudo. Puede ser que un trabajador se vaya hoy, mete a juicio en contra del patrón, tardan el tiempo que se requiera, máximo 2 años, y tal vez nos gane. En ese tiempo viene y regresa y bueno, nos va a cobrar la parte que haya especificado el juez. Entonces tenemos lo siguiente, los pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo, deberán registrarse en la clave tipo percepción 052. Pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en parcialidades derivados de la ejecución de resolución judicial o de un laudo. Asimismo, los pagos a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición, derivados de la ejecución de una resolución judicial o de un laudo, deberán registrarse en la clave tipo percepción 053, que significa pagos que se realicen a extrabajadores que obtengan una jubilación en una sola exhibición, derivado de la ejecución de resolución judicial o de un laudo. Conceptos muy extensos que deberían ser un poquito más cortos y sencillos de entender a una lectura rápida, pero bueno, así es nuestra autoridad y así los bautizó y mientras no haya cambio, bueno, así los tenemos que identificar. Entonces, para que ustedes si están en el supuesto de tener personal jubilado, sobre todo en el gobierno, que es donde se ve más claro este tipo de situaciones, bueno, identifiquen muy bien las claves, en parcialidades, en la sola exhibición, ajustes, exentos, grabados y demás para que puedan hacer las configuraciones correctas dentro del sistema de nómina. ¿Qué tenemos aquí, Ricardo? Sí, aquí lo que tenemos es exactamente la validación que menciona la contadora. Por ejemplo, yo tengo al empleado 16. A ese empleado aquí en datos FDI le puse en tipo de contrato el número 10, que es jubilación. Si yo a este empleado le calculo o le capturo alguna percepción diferente a las mencionadas, las claves que acaba de mencionar la contadora, por aquí le voy a agregar al empleado 16, por ejemplo, no sé, un día festivo trabajado, le pongo la cantidad que va a percibir y recalculo la nómina del empleado, me va a validar, me va a indicar lo que mencionaba la contadora, que dice que el trabajador 16 está identificado en el catálogo como jubilado y le está calculando un concepto P003, que fue el día festivo, con una equivalencia, la clave del SAT diferente, que es la 038, a las que pide la guía de llenado, que en este caso es o la 039, la 044, 051, 52 y 53, y en su caso, que haga las correcciones y vuelva a calcular la nómina, ¿sí? Es decir, que el sistema les va haciendo validaciones para que ustedes no vayan a timbrar o emitir la nómina con las claves o con la información que no proceda. Y así a grandes rasgos sería el cambio de este punto de jubilación. Sí, gracias. Como hemos comentado en otras ocasiones, tal vez no le toca al contador precisamente hacer la tarea de la nómina y el cálculo. Pueden tener asistentes, auxiliares, pero sí la tarea de nosotros o responsabilidad es saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y tener nuestras mecánicas de supervisión. Tal vez no tan analítico, pero sí de manera selectiva, pruebas, algunos trucos que por ahí nos podemos poner para que nosotros identificar qué está pasando. Y no darnos cuentas hasta que tenemos el problema encima o ya el proceso se llevó de manera errónea durante todo el ejercicio y nos damos cuenta al final y hay que volver a rehacer muchas cosas si es que se puede o tener algunas alternativas de solución. Ok, dentro del catálogo de percepciones, bueno, se agregan algunas claves 102, 103, 104, 105 y 106. Todas hablan de ajustes. En este caso,
También referente a jubilados, pagos en parcialidades, pagos en una sola exhibición, exentos o grabados, para identificar los ajustes a las claves de percepciones 51, 52 o 53, que son también las que acabamos de ver. O sea, todo este rubro se refiere a jubilados. Si ustedes no tienen en su plantilla este tipo de pagos, bueno, igual van a decir, bueno, qué bueno que no los tengo, o no tengo que entrar en esta mecánica de tanto clave y tanto ajuste y tantos textos tan largos dentro de los conceptos. Les voy a comentar sobre todo gobierno, Telmex, Comisión Federal, Pemex, Seguro Social, son los que tienen jubilados donde les dan pensiones propias como patrón, que pueden tener un adicional por parte de Seguridad Social, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social. Entonces, no es muy común encontrar este tipo de movimientos en las empresas, en las pymes o en las empresas que no dan prestaciones más allá de lo que da el seguro. Pero si es el caso de ustedes de tener algún cliente, algún contribuyente de este tipo, bueno, que sepan identificar que hay todas estas claves, todas estas reglas de operación dentro de los sistemas de nómina y lo que ofrece ese fácil dentro de su sistema propio. Ok. Esta sería la parte teórica, los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a pasar a leer sus preguntas para darles respuesta a las mismas y poderlos apoyar en la medida de lo posible. Entonces, checamos, por favor. Ok, nomás, la primera dice, la versión 2019, ¿para cuándo será disponible para nosotros? Ya está disponible, Alejandra Carrión. Como te comentaba, envíanos un correo al de soporte@sfacil.com con tu número de serie y ahí nosotros hacemos llegar la liga de actualización en caso de que corresponda a tu serie que esté vigente para que puedas tener la versión 2019. Héctor Benítez pregunta, contadora, ¿no se tiene el CURP durante 2018? ¿Se requiere agregarlo y retimbrar? Ah, caray. ¿Pudieron timbrarse en CURP? ¿Se puede timbrarse en CURP? Supone que es un dato obligatorio. Creo que valida el PAC al momento de timbrar. Habría que ver qué versión tiene Héctor. Si nos puedes indicar qué versión tienes, mandarnos un correo a soporte y ver la versión que tienes, ya que el PAC valida la información al momento de timbrar. De hecho, estuvimos haciendo prueba nosotros y sí nos validaba la CURP del empleado. Y aquí una recomendación, aunque no es parte del tema, de manera administrativa se sugiere que siempre que van a contratar a alguien nuevo, les pidan antes de que inicie a trabajar su inscripción en el RFC, su número de seguridad social y su CURP. Así como que si no traes esos datos no entras a trabajar. Porque de verdad, ahorita por ejemplo, voy a tomar el ejemplo ahorita, no sin mala fe. Ahorita pues, estamos en un cambio de año, estamos hablando de todo un 2018. Yo entiendo que si te timbró, bueno, finalmente están timbrados por parte del PAC, que se supone que es el filtro primario, para que no sucedan errores que el SAT no quiere que se efectúen. Pero a la hora de... El RFC, pues sí, ahorita la parte primaria que identifica al trabajador, pero es un dato importante el CURP. Entonces, de manera administrativa, un checklist, a ver, si el trabajador no tiene lo que tenga que tener, pero mínimo esos tres, RFC, CURP y número de seguro social. Ya ustedes, dentro de su política es una identificación, constancia de domicilio, sus constancias de estudios y cualquier otro tipo de documento, de verdad, que no empieza a trabajar el empleado, el trabajador, si no tiene todo su expediente completo. Porque lo que va a pasar es que van dejando ahí como a la deriva los expedientes, quedan incompletos, cambian de personal, de administración y la información queda incompleta. Yo acabo de ver un caso increíble en una empresa donde por no tener la precaución de revisar procesos, timbrados, que todo esté correcto, tienen un problemón ahorita por notas de crédito. Estamos en 2019, lo traen desde 2016 y están auditados, dice, Dios mío, pero bueno. Entonces a lo que voy es que hay cosas que las dejamos pasar a la ligera y cuando llegan las revisiones es cuando volteamos a ver y quién tuvo la culpa, quién no lo hizo, por qué no lo hicieron. Yo creo que hay que tener muy claras sus procedimientos de control interno, revisión, auditorías internas, algún
área propia, pero tercera revise lo que estamos haciendo, de verdad. Sobre todo ahorita que todo es digital, en tiempo real, de manera inmediata, y el SAT tiene tanta información de nosotros, urge tener buenos controles y procedimientos administrativos. Hilda María Limón, en el caso de los trabajadores que se les pague subsidio al empleo, ¿no es necesario informar el subsidio al empleo causado? Siempre vamos a tener un subsidio al empleo causado y en su caso un subsidio enterado efectivamente. Los dos datos son importantes, los tienen que tener guardados dentro de su sistema de nómina y en su caso, como lo presentó Ricardo, en el XML está todo el dato. Aquí en el sistema de nómina de CEFASI, bueno, están los datos guardados, los pueden consultar, los pueden exportar, están analíticos, están resumidos, como ustedes los quieran ver. Pero esa información sí es importante que la tengan. Abraham González, el centavo en el renglón del subsidio para el empleo, ¿se pone manualmente o el sistema lo coloca por default? Ahí, Abraham, el sistema lo pone por default, dependiendo si tuviste un ICR retenido, te va a poner el registro correspondiente de subsidio para el empleo con el 0.01 centavo. Si el empleado tuvo subsidio por pagar, en lugar de ponerte ese registro, te va a poner el importe correspondiente al subsidio que le tienes que pagar al empleado, pero lo pone el sistema por default. Patricia Margarita, no hemos realizado el cálculo anual. ¿Lo podemos hacer en la primera semana de 2019? No sé si te refieres al sistema. Pues una vez cerrado ya el año natural, pues ya están todos los elementos para hacer un cálculo anual. Están muy a tiempo para que puedan checar si hay CFDIs duplicados, mal timbrados, no mal timbrados, más bien mal cancelados o mal sustituidos, y puedas identificar qué información sobra o falta, para que la información de cálculo de cada trabajador sea la correcta. Janet Oliver pregunta, tengo una empresa, no timbro su nómina 2018, ¿puede timbrarlo antes de actualizar el sistema en 2018? Sí, Janet, o sea, puedes, si no se ha actualizado el programa, lo puedes timbrar tus nóminas sin mayor problema. Pero a ver, ¿no timbraste nada de 2018 o...? Bueno, O la duda si va a timbrar. O nada más la última quincena. O sea, si no timbraste todo 2018, no sé si el SAT no te ha invitado a que presentes tu información, porque estás dado de alta como retenedor patrón. Pero bueno, a través de soporte podrías explicar un poquito más tu duda y con gusto ahí te van a apoyar. Gabriela Plaza, las actualizaciones de los sistemas incluyen los cambios tanto de las tablas ICR, IMSS y ajustes nuevos. Es correcto, Gabriela, ya la versión 2019 te incluye las tablas y tarifas 2019, los topes para las cuotas, etcétera. Ya una vez que actualices, se te ponen en automático estos nuevos valores. Roberto, al colocar la zona geográfica, automáticamente se actualizan los salarios a los empleados que tenían un salario menor al mínimo que entró en enero. No creo que ahí se movió, que entró en enero. Creo que no alcancé a leer. Sí. Ahorita regresamos. Vamos a la siguiente. María Guadalupe, buenas tardes. La parte referente al subsidio causado y el importe que comentaba del 0.01, ¿el programa de nóminas con la actualización lo calcula en automático? Es correcto, María Guadalupe. Ya el sistema lo calcula en automático con la versión 2019. José Luis, ¿hasta cuándo puedo timbrar o retimbrar una nómina de 2018 para asentarla en la anual de 2018? Se supone que todo debería haber quedado dentro de 2018, sobre todo si son cancelaciones, sustituciones, retimbrados, porque todo debe pertenecer al ejercicio. Si acaso la que nos permitirían sería la del 31 de diciembre, en caso de que no hayan timbrado días antes de terminar el año. Entonces, todo debería de ir dentro del ejercicio. Acuérdense que uno de los requisitos de las deducciones es que los comprobantes de esas deducciones tengan el ejercicio al cual queremos afectar la deducción. En este caso, bueno, en años pasados han dado oportunidad por parte del SAT, dando una prórroga en los primeros días o meses del siguiente año para hacer un recálculo, para acomodar lo que no quedó bien. Esperemos que en los siguientes días pueda haber alguna facilidad de este tipo. Yo creo que el SAT está consciente que pues, todos estos cambios nos traen de cabeza
es mucho y pues hay errores humanos, hay errores de todo tipo y bueno, ojalá sea benevolente en ese sentido y nos pueda dar algunos días adicionales. Adriana, si no hacemos ningún cambio para 2018 en el caso del subsidio causado, ¿puede haber alguna sanción por parte del SAT? ¿Cómo quedó sin ningún cambio? A ver, los sistemas, bueno, el de nómina ya se nos explicó Ricardo. Lo del subsidio al empleo causado ya viene por default, el punto 01, abrir el campo y poner el dato. No es manual, afortunadamente no es manual. Los sistemas nos dan esa funcionalidad. Yo les comentaba, no es si quiero o no quiero. O sea, es obligatorio el poner ese campo, el poner ese dato, y está bien. Lo que no está bien es la forma en que lo parchó. Debió haber sido de otra manera más sencilla y prácticamente por detrás del sistema sin tener que verlo directamente en el XML. Pero bueno, así lo están pidiendo y así hay que hacerlo. Y la obligación es a partir del 1 de enero de este año y optativamente fue a partir del 1 de septiembre del 2018. Alicia Beatriz, en caso de contribuyentes que se regularizan y que no habían hecho el timbrado de nóminas, si seguirá en un momento dado el timbrado de nóminas en enero de 2019. Pues ahorita cuando timbras es el tiempo real, no es como la factura de papel que le ponemos fechas hacia el pasado, pues parecía que lo hubiéramos hecho en ese momento. Ahorita todos los timbrados son en tiempo real, hora, minuto y segundo. Entonces, efectivamente, puede haber contribuyentes que están atrasados, que les hacen su contabilidad después de. Mi sugerencia es, pues, hazlo. O sea, hay que esperar que esa no se dé cuenta, que no venga, que no lo vea. No hay certeza en eso. ¿Por qué? Porque hay reglas en código, hay reglas en reglamento de código, reglas en miscelánea, donde hay los tiempos para tener la contabilidad al día. El no tenerla al día y estar retrasado, pues ya es una infracción. Que en un momento dado, si la detecta el SAT, pues tendrá una sanción económica. Ahorita, mientras no la detecta, bueno, de manera voluntaria, prácticamente estarían poniendo al día, sí corren el riesgo con aquellos comprobantes que no pertenecen al ejercicio de causación del impuesto y de aplicación de la deducción. Pero creo que lo peor sería no hacer nada. Yo me arriesgaría, espera, teniendo conciencia que tal vez en un momento dado el SAT me las pueda echar atrás y que el contribuyente esté consciente de esta parte. Estela Torres, dicen que se agregaron las claves 102, 103, etcétera. ¿Y qué pasa si en mi sistema agregué percepciones con esos números de clave? Cuando haga la actualización de la versión habrá discrepancia. Ahí probablemente Estela estés confundiendo con las claves de los sistemas. Recordemos que una cosa es la clave del SAT y otra cosa es la clave del sistema. La clave del sistema es esta, la que inicia con P001 hasta, creo que termina en la P999, que son los que el sistema trae por default. La clave que mencionaba la contadora se refiere a esta, que es la clave CFDI. Tú las puedes ver en este apartado y aquí vienen las claves correspondientes. Entonces tú aquí puedes seleccionar la que proceda, si es el caso. Si fuese diferente que usaste la clave esta 103, pues ahí puedes mandar un correo a soporte para indicarte cómo cambiarla. Te lo menciono así rápidamente, es muy sencillo. Entras a herramientas, pones cambiar claves, pones que es del concepto, pones la clave, la que tienes actualmente, por ejemplo, que fue la P103, y das de alta un concepto nuevo que sea el P120, le pones aquí P103 y la pasas a la P120. En ese momento te pasa todos los acumulados que tengas en ese concepto. Pero acá estoy seguro que te estás confundiendo por las claves internas o administrativas que maneja el sistema y las claves que maneja, en este caso, Hacienda, de sus claves para los conceptos. Efectivamente, como comenta Ricardo, las claves del SAT, son intocables. Solamente le pertenecen al SAT, están dentro de sus catálogos, los sistemas no se los permiten editar, ni modificar, ni agregar, ni ponerles otros tipos de nombres. La parte de control interna, que es lo que dice Ricardo, son las claves propias que ustedes pueden tener, bueno, la configuración que a ustedes les identifica mejor el concepto. Llámese deducción, llámese percepción o cualquier otro concepto. Entonces, las claves del SAT son intocables y esas las tenemos que respetar tal cual. Ya la parte administrativa, bueno, ya cada quien decide la configuración que quiera llevar. Así es. Víctor, ¿dónde se extraen los acumulados anuales del 2018? Hay un reporte, Víctor, dentro del sistema. Está aquí en la opción de reportes. Acumulados, se llama reporte.
tú aquí puedes filtrar de qué empleado o por empleado, de qué empleado requieres el reporte, el año en cuál vas a emitir y de qué fecha a qué fecha requieres el reporte. Selecciona los conceptos que deseas incluir dentro del reporte y le pones a aceptar y te lo va a mandar el reporte, o bien también lo puedes mandar a Excel. Es la misma lógica, le pones Excel y te va a generar el reporte anual de los acumulados que requieras. Si tuvieras más dudas, mándanos un correo a soporte@cefacil.com, de favor. Diana Ramírez pregunta, ¿es obligatorio que en el PDF de nómina aparezca ambos subsidio al empleo como causado? Yo les comentaba que el documento válido es el XML. El PDF es una representación impresa y no siempre trae todos los datos. Lo ideal sí sería que dentro del PDF, ahorita nos comenta Ricardo, vinieran esos datos informativos, el subsidio causado, por ejemplo. No como obligación, pero sí como una facilidad dentro del PDF para que ustedes no tengan que entrar al XML a ver qué dice. Lo que también es cierto, en algunos sistemas hemos visto que una cosa es el PDF, una cosa dice el PDF y a la hora de ver el XML no coincide. ¿Por qué? Porque es un error de programación, se equivocaron de campo, lo cruzaron. Entonces, siempre, la única verdad es lo que dice el XML. Entonces, el PDF es una facilidad nada más. Ahorita que nos comenta Ricardo si esta versión viene en subsidio de manera visual. Sí viene de manera visual, pero únicamente como lo mostró la contadora en la lámina, que es el informativo, el 0.01, si es que hubo ICR retenido. Caso contrario, si hubo subsidio por pagar, también muestra el campo correspondiente, pero no muestra, o ICR, no muestra ambos campos, por así llamarle, tanto el ICR como el subsidio causado, sino que muestra únicamente el que se pagó efectivamente, o bien, si hubo ICR retenido, únicamente muestra el subsidio, el 0.01 que pide Hacienda dentro del PDF. Sin embargo, es buena observación, tal vez sea un requerimiento que puedan tener como usuario para una facilidad mayor. Así es. Eliazar Alcántar, ¿puedo hacer el ajuste anual de ICR con la versión 2019 o tiene que ser con la versión 2018? La puede hacer con la versión 2019 o 2018, Eliazar, aunque te recomiendo la 2019, ya que le hicieron cambios en ese aspecto en el apartado del ajuste anual, de favor. Octavio Herrera, ¿se actualizó mi sistema? ¿Puedo timbrar nóminas del 2018? Es correcto, Octavio. Pedro de Jesús, con el nuevo salario mínimo de la frontera, ¿en qué caso resulta aplicable fiscalmente hablando por el sistema, ya que en la cuota IMSS y crédito Infonavit se aplica el UMA, salvo para su base mínima, el salario mínimo general? Es decir, en el sistema de Cefacil Nóminas, ¿qué uso le da el sistema al salario mínimo de la frontera norte? Aquí en este caso, Pedro, tú puedes indicarle conforme a qué deseas calcular lo que es tus parámetros. Aquí el sistema te indica si deseas hacerlo las cuotas en base a la UMA, en base al salario y qué excepciones deseas manejar. Aquí la contadora nos hacía una observación. Aquí ya nosotros les damos la opción de que tú selecciones la que proceda y de acuerdo a lo que venga la retención del Infonavit, por ejemplo, en esos casos. Regularmente el Infonavit ya se está calculando en base a la UMA, si no me equivoco, ¿verdad, contadora? Ya no es en base al salario. Fíjense, aquí hay algo interesante que comentar. Hay una ley cuando sale este concepto de UMA, que se va a publicar, bueno, el valor de la UMA se publica en base cada febrero de cada año. Igual puede estar muy cerca del salario mínimo o no, pero bueno, finalmente no va a ser exactamente el mismo. Entonces, en esa ley de la UMA, dice que todas aquellas leyes que hagan referencia al salario mínimo tendrán que entender como si dijera UMA. Y yo digo, bueno, ok, ¿fue facilidad o qué fue? No todo el mundo está enterado que hay una ley cuando sale el concepto de UMA y que hay un artículo que dice que es como supletorio de las demás leyes, donde cuando habla de salarios mínimos, por ejemplo, en renta, que diga 15 días de salario mínimo, debemos entender 15 días de 15 días de UMA. O si habla de 30 días de salario mínimo exento, son 30 días de UMA. Yo creo que en cada ley debieron de haber dejado el concepto que corresponde. O son salarios mínimos o son UMAs. ¿Por qué Ricardo les dice es que ustedes elijan más? Y bueno, entonces, ¿quién tiene la razón?
Lo que pasa es que el sistema siempre va a estar enfocado a lo que dice la ley, lo más apegado posible. Puede haber interpretaciones, sí, diferentes, pero tratamos de que sean lo más apegado a la ley. Sin embargo, aun cuando se dan justificaciones, argumentos, artículos, fundamentos, hay clientes que dicen, es que yo lo quiero manejar así, porque mi contador me dijo, porque mi despacho me dijo, porque lo quiero hacer así. Entonces, si el sistema se cierra tanto, así no es que como dice la ley, pues ¿qué dice el cliente? Pues el sistema para mí no es funcional. Entonces nosotros siempre nos tratamos de llevar de la mano a lo que dice la ley, los artículos, el código, la miscelánea, todas las disposiciones fiscales relacionadas. Por eso hacemos este tipo de eventos, donde les facilitamos todo lo que hay en el día, lo que está vigente, para que ustedes puedan elegir o tener conocimiento de causa de lo que deben de hacer. Entonces ahí al dejarles la opción de UMA o de salario mínimo, es precisamente por eso. Porque va a haber clientes que, por la razón que nos dé, quieren ver el UMA o el salario mínimo como la base para los cálculos determinados de algún concepto. Entonces no hay como estar siempre actualizados, saber dónde dice que sí, que no, que se podrá, que es optativo, que entra vigente a tal fecha. Sé que es mucha información, pero es parte de lo que nos toca como contadores. Así es. América Gabriela consulta, buenas tardes. ¿Esos cambios los tenemos que hacer nosotros o con las actualizaciones está bien? América, regularmente ya la actualización te incluye todos los cambios. Únicamente tú tienes que hacer la configuración correspondiente. Por ejemplo, para las nuevas zonas geográficas, si eres la zona general, pues seleccionala como tal y a todos tus empleados te lo va a cambiar. Daniela Javier, tengo un trabajador que se dio de baja a mediados del 2018 en el Seguro Social, pero no se dio de baja en el nómina. ¿Debo solo cancelar sus nóminas o tendría que realizar algún otro movimiento? A lo que decíamos hace rato, si ustedes no tienen el control de quién está activo, quién está ya dado de baja, quién está jubilado, a quién se le debe un finiquito, quién está en laudo, si no tienen esas políticas de supervisión o de control interno, puede suceder esto. Yo aquí quiero entender que si estás emitiendo un recibo de nómina, yo te preguntaría, ¿se le hizo el pago? ¿Fue un pago indebido, un pago de más, incorrecto? ¿O simplemente nada más emitió el recibo de nómina? Si simplemente nada más emitió el recibo de nómina, bueno, la cancelación tendría que ser una cancelación porque no existió el evento para dejarlo reflejado en un CFD. ¿Sí? Pero de cualquier manera, si no es clara lo que estamos comentando ahorita, a través de soporte, ya con una explicación más clara de lo que sucedió, te podemos apoyar. Tania Jacqueline pregunta que si al seleccionar la zona geográfica F, sin automático le va a cambiar el salario diario a los empleados que tienen el mínimo del 2018 al nuevo. Tania, creo que ahí el sistema no lo hace en automático, tendrías que hacerlo tú por default. Lo que hace es cambiarte nada más la zona geográfica. Esto porque hay ocasiones de que tienen algún salario y lo quieren manejar de esa forma. Entonces el sistema lo deja que ustedes lo hagan manualmente el cambio. Aquí es importante tomar en cuenta que el sistema de nómina lo que hace es el cálculo de la nómina. Si estos cambios de salario mínimo implican cambios ante el Seguro Social, ustedes tendrán que hacer esas modificaciones, la que correspondan, de acuerdo a su estructura de pagos de salarios. Aquí lo que sería nada más para efectos del cálculo de la retención, del cálculo de lo que corresponde, pero no tanto hacia los avisos hacia el Seguro Social en el caso de que correspondieran hacerlos. Josué González, cuando utilizo el retimbrado, ya generalmente cancelo y vuelvo a timbrar. Josué, el retimbrado justamente es para eso, para poder relacionar el folio de la nómina anterior. Vamos a suponer que te equivocaste en el primer cálculo de la nómina, a lo mejor se te pasó pagarle alguna percepción o descontarle alguna cantidad. En ese caso, usas el botón de retimbrado, en ese momento te va a cancelar el recibo anterior y te va a timbrar el nuevo con los cambios que tú hayas hecho. A su vez, te va ¿cómo se llama, contadora? A relacionar el folio anterior, el folio administrativo anterior, y te va a poner el 04, que es el tipo de relación que trae en el recibo de nómina. Para eso se utiliza lo que es el retimbrado. Y el retimbrado es un concepto que hemos tomado como contadores, no existe un concepto oficial, y es eso, cancela, sustituye, ese es su número. Es el retimbrado, lo que en el sistema, bueno, para facilidad de entender el proceso se le puso retimbrado. Pero es eso, cancelar,
sustituir y decide a cuál sustituyes para que haya una relación de seguimiento entre los CFDIs. María de Lourdes comenta, el sistema de nóminas indica zona A y B. Si actualizamos el dato de salario mínimo al importe 170, entonces serían zona A. La zona A es general, si no me equivoco, María, y aquí te recomiendo actualizar. A final de cuentas, creo que puedes poner en la zona A el que tú desees, 176, y en la zona B el 102, y ya únicamente a los empleados seleccionar el que proceda. Si es que no quieres actualizar, yo te invito a que actualices para seguir cumpliendo con los nuevos cambios, como el subsidio para el empleo, que incluye ahora la versión 2019 y que está pidiendo la guía de llenado del SAT. Magnolia, algo que no me quedó claro es cómo hay una clave de contrato para un trabajador jubilado. Son para percepciones que se le entregan después de terminada la relación de trabajo. Sí, yo les comentaba que, por ejemplo, Telmex, que es iniciativa privada, ellos tienen prestaciones que les dan a sus jubilados directamente como patrón Telmex. Entonces, ahorita hay jubilados que tienen una pensión por Telmex y una pensión por Seguro Social. De una manera tienen doble. Fue hasta cierto tiempo, han ido cambiando sus prestaciones contractuales, pero hay personas que tienen ese doble beneficio, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando el patrón Telmex le paga a sus jubilados, tiene este tipo de claves, porque les va a pagar aguinaldo, tal vez les pague fondo de ahorro, les paga una compensación acordada por su sindicato. Entonces, ¿qué quiere el SAT? Identificar a los que ya no son activos, sino jubilados, ante un patrón X y que están haciendo pagos de ciertas cantidades que no vayan exentos de más. Entonces, para eso el SAT quiere que se utilicen esas claves. Por eso yo les comentaba, tal vez no lo vamos a ver comúnmente en la PYME, porque no tenemos prestaciones tan benevolentes de una doble pensión, una por el patrón y otra por el seguro o el ISSSTE en su caso. Son muy pocos los patrones que van a tener este tipo de prestación. Pero para ellos, bueno, ahí están ya las claves de percepciones, deducciones y ajustes que pueda haber. Adriana Carvajal, ¿qué pasa si no se hacen los ajustes anuales de sueldos? Únicamente se queda lo pagado durante el año. Bueno, recuerden que hay una obligación de cálculo anual para aquellos trabajadores que no van a hacer una declaración independiente porque caigan en algún supuesto que los obliga a hacerlo. Entonces, todos aquellos trabajadores que no van a hacer su declaración anual independiente, el patrón tiene la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que hubo algún error en la retención, hubo algo que no hubo una retención correcta para un proyectado anual. Entonces, al hacer la declaración anual con todos sus pagos, deducciones, prestaciones, retenciones y demás, puede haber trabajadores con un saldo a favor o con un saldo a cargo. Esos conceptos o esos importes a cargo hay que enterarlos al SAT. Y si no haces el ajuste, el SAT te lo va a hacer y te lo va a requerir. Porque ayer les dije, o ya comentamos, el SAT tiene toda su información de nómina en su plataforma. Hagan de cuenta que tenemos el duplicado de contabilidad en el SAT a través de los CFDIs. Entonces, a la hora que él quiera, consulta, calcula, verifica, filtra, proyecta, hace estadísticas, hace stand, lo que quiera. Entonces, por eso es bien importante que lo que tiene el SAT sea exactamente lo que tienen ustedes, para que a la hora que haga el cálculo ambas partes puedan llegar lo más cercano posible a una cantidad igual. Maripaz, ¿tengo que hacer el cálculo anual de 2018 antes de hacer una nómina de 2019? No sé si dentro del sistema. O en el sistema, pues no pasa nada. Puede hacer la nómina 2019 y posteriormente el cálculo anual. O puede hacer cálculo anual y luego la nómina. Acuérdense que aquí lo que tenemos son periodos que cortan. Un año, cortamos, hacemos un anual. Y eso no significa que si no he hecho el anual, no pueda hacer mis nóminas siguientes del año actual. O sea, cada año tiene su historia y tiene su declaración anual. Entonces no hay ningún problema en que sigas haciendo tus nóminas 2019 mientras haces tu cálculo anual. Renan de la Peña pregunta, ¿la regla que dice del subsidio entregado o que le correspondió al trabajador es válido también para los asimilados? Los asimilados no llevan subsidio, solamente es para efectos de asalariados o trabajadores. Víctor Benítez pregunta, ¿y va a haber dos valores de UMA para frontera y general? Igual y sí, porque
así como el 1 afecta algunas cuestiones fiscales, pues también tiene que haber una diferencia, si no, no hay una simetría. Ahorita todavía no se sabe, tenemos que esperar a que febrero publiquen ese valor y pues probablemente haya algo diferenciado. Contador Adolfo Gordillo, para toda la República, por lo tanto, los trabajadores de la frontera perciban menos subsidio al empleo. Para toda la República, por lo tanto, los trabajadores de la frontera percibirán menos subsidio al empleo. Todo el país vamos a aplicar la misma tabla de subsidio, todo. Allá tiene un salario mínimo mayor y solamente 43 municipios en la parte norte y el resto de las repúblicas trabajamos con el salario mínimo general. Dependiendo si hay aumentos de sueldos allá, bueno, tendrán que hacer sus cálculos correspondientes. José Ricardo, ¿debo de actualizar mi sistema y cambiar los salarios mínimos o hasta que entere al INSS de los cambios? Bueno, aquí lo recomendable es que el sistema ya esté actualizado a la brevedad posible para que tengan ese cambio de subsidio causado, para que tengan la diferenciación del salario mínimo por la frontera y por el resto del país, más cualquier otra cosa que pudiera tener que tener al día los XMLs. Es importante esto lo del subsidio causado. Si ustedes no están, yo creo que a lo mejor nos pueden timbrar, no sé, habría que checar, si no lleva ese dato. Aquí, pero, puede ser que sea parte de la validación del PAC. Ok. Aquí pregunta Roberto, ¿cómo se va a timbrar la nómina que abarca salarios de 2018 a 2019? Por ejemplo, la semana que inició del 31 de diciembre de 2018 y termina el 6 de enero de 2019. Lo que es el sistema, ahorita la contadora que lo que es el sistema internamente lo que hace es el día 31 lo calcula con el salario anterior y los restantes, el primero y los que prosigan, los va a calcular con el salario nuevo, ahí para que lo tengan en consideración. A lo mejor les sale un importe un poco menor a comparación de lo que ustedes tienen considerado, pero es porque el 31 lo va a calcular con el salario de 2018 y ya del primero al 6 con el nuevo salario mínimo. Buen procedimiento. Lo ideal que sería, a ver, si yo pago semanal y tenemos meses montados, unos días de un mes anterior y de nuevo, aquí lo ideal, sobre todo que es corte de año, debió haber provisionado esos 2 días adicionales o 3 los que hayan correspondido y después calcular los otros días y pagar todo en el siguiente sábado. Entonces tendrían como que 2 nóminas, una para cortar al 31 y dejar provisionado en el 2018 los otros días restantes por 2019 y en el sábado o el día que paguen, pues pagar la suma de ambas. Eso sería la idea. Elizabeth Martínez, ¿a partir de cuándo agregaremos el subsidio causado que se publicó en septiembre de 2018? Optativamente a partir del 1 de septiembre de 2018 y obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2019. Entonces ya esta quincena semanal o quincenal ya tiene que ir. Minerva Madrigal pregunta que ¿dónde cambia el tipo de pago? Minerva, ya al actualizar tu sistema 2019, te lo hace el sistema en automático. Héctor Benítez pregunta, ¿aún se debe enviar al SAT la informativa de sueldos y retenciones? No, esa ya no es unidad, porque ya se tiene todo, ya no le hace falta ninguna informativa. Es más, tiene información de más, igual. Tiene todo para calcular su anual por parte del SAT, que deberá coincidir con lo que ustedes tienen en sus nóminas, en su contabilidad y demás. Irán Lara pregunta, al momento de capturar el salario nuevo, el salario diario integrado se aumenta mucho a unos trabajadores hasta más de 200 pesos. El día de ayer ya los había calculado y es mucha la diferencia. ¿Cuáles de las dos presento ante el seguro? ¿Están en la frontera? No menciona más, dice que al momento de capturar el salario nuevo, se le aumenta el salario diario integrado a 200, hasta más de 200 pesos y que es mucho la diferencia que ella había calculado. Pues en este caso, Irán, debes de presentar el cálculo correcto de tu salario diario integrado que tú hayas generado. Si el sistema te está dando alguna diferencia a lo que tú calculaste, pues en este caso, mándanos la observación para ver si no hay algunas percepciones variables o fijas
que le esté metiendo ruido al salario diario integrado que esté calculando el programa. A lo mejor ahí puede estar la diferencia de algunas, de tu salario diario integrado que estés calculando dentro del sistema. Ok, bueno, gracias por sus preguntas, fueron de mucha retroalimentación, yo creo, para todos, aunque iban prácticamente en el mismo sentido, sobre todo subsidio al empleo. Esperemos que hayamos sido claros, si no, en soporte con gusto nos estarán atendiendo. Ya para finalizar y agradecerles su asistencia y participación, les anunciamos que tenemos para el día 17 el curso de reformas fiscales. Estaré yo también presente con ustedes para que se reserven su lugar y nos acompañen en este curso, que va a estar muy interesante. Vamos a ver toda la parte de la zona fronteriza, todas las dudas que hay al respecto, porque todavía pues es muy reciente toda esta novedad. Ha estado muy insistente los usuarios respecto a qué pasa con la zona norte, sobre todo con lo del 8% de IVA. El SAT acaba de anunciar que el día 7 de enero emite las reglas, cuando debe haber sido al revés. Luego las reglas, luego da causa de estímulo y se corrigen timbrados, se corrigen sistemas y caminamos todos contentos, pero no. Resulta que primero saca el estímulo, luego da las reglas y pues ni los PAC ni los sistemas de facturación están listos para un cambio. No sabemos si va a ser un cambio de tasa o si va a ser un crédito o si va a ser un dato informal, no sabemos todavía. Entonces, pues hay que tener un poco de paciencia, no tanto por los sistemas o por los PAC, sino porque el SAT aún no está listo para esta aplicación. Esperemos que para el día del curso ya haya información más clara y con gusto la vamos a estar revisando en su momento. Adelante. Muy gracias, contadora. En este caso, la promoción que aplica para este curso es 30% de descuento en sistemas completos. La vigencia es del 2 al 9 de enero. Y bueno, ahí aplican restricciones sobre otras promociones. Igual también les invitamos a que chequen nuestras redes sociales. Está Facebook, está Twitter y está la página de internet de Software Fácil. Ahí pueden ingresar y estar actualizados sobre los temas. Pueden ver las notas que la contadora en ocasiones nos comparte de los cambios relevantes. Igual en Facebook y en Twitter, para que estén actualizados. Si hay algún cambio en el sistema, pues rápido se enteren y puedan solicitarlo ya sea a su distribuidor o al área de soporte técnico. Y pues de nuestra parte sería todo. Pues gracias, estamos aquí para atenderlos en sus dudas en soporte, para capacitación, y esperemos que nos acompañen el día 17 con el curso de reformas fiscales. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.